en derecho penal y no puedo y no quiero, porque me gusta, me apasiona lo que hago, en el buen sentido de la palabra. No deja de ser conmovedor, es obvio, ¿no? Pero los abogados estudiamos ¿para qué? Para defender. Y si al final no puedes defender, sí encontrar una condena justa y que sea acorde a los hechos, ¿no? Convenios, tratados internacionales, constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia te da el derecho de tener un abogado defensor y te da el derecho también de que tú elijas el abogado de confianza que puede atenderte. Los hechos se han ido suscitando paulatinamente. Primero vino el caso de feminicidio de la ciudad de El Alto, del multicine, del supuesto feminicidio. Al día siguiente se ha suscitado este lamentable hecho del joven que ha perdido la vida, que es el joven Anaquín, que en paz descanse. Y posterior a ello se ha suscitado el caso de la señorita de 18 años que ha perdido la vida en Alto Pasanqueri o Alto Chijini, si no me equivoco. No, Alto Llojeta. En Alto Llojeta de la ciudad de La Paz. Entonces, yo creo que han sido 3 días. Tienes que tener en cuenta que tanto la ciudad de La Paz como la ciudad del Alto solamente tiene un fiscal en delitos de muerte violenta, así se llama. En la ciudad del Alto el doctor Maldonado como fiscal de materia, y en la ciudad de La Paz la doctora Drubanca Jordán. Yo pienso que nadie, absolutamente ninguna sociedad quiere que ocurran estos hechos y de manera tan simultánea, ¿no? Seguro. Pero también el actuar de la policía ha sido de manera inmediata y el actuar de la fiscalía también en estos 3 casos, que obviamente se condena lo ocurrido. El bien jurídico más protegido para el hombre es la vida, pero no obstante, en todos los países y en todos los lugares, más aún en el exterior, y siendo el caso de Bolivia, te da la opción de tener un abogado defensor en todo momento que asuma defensa y vele por tus derechos y garantías Seguro. constitucionales. Es parte del ordenamiento jurídico de cualquier parte, ¿no? Donde hay un Estado de Derecho, indudablemente, dentro de los marcos, incluso, y usted lo sabe mejor que yo, cuando una persona acusada de cualquier tipo de crimen es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, ¿verdad? Ese es un elemento básico. Pero hay casos donde hay elementos, y eso es parte de un proceso de investigación, evidentemente, donde hay muchísimos elementos que dan cuenta de responsabilidades. Me imagino, aparte de estos casos, usted se ha tropezado con atender ese tipo de casos dentro de su profesión. ¿A qué me refiero, doctor Irusta? Hay casos, y lo voy a poner en estos términos, hay casos que pueden llegar a ser defendibles bajo circunstancias y elementos de prueba. Te voy a poner el ejemplo del caso de Carla Bellot y Jesús Cañizaire en un año nuevo del año 2018. Yo he sido abogada no de los principales autores, he sido abogada de 2 de los coimputados, pero que han estado en la escena del crimen y han participado. Y siempre yo he peleado para que el delito se tipifique para estos 2 ciudadanos por un delito de complicidad. Después de años después, ¿dónde hemos llegado? En efecto, hemos llegado a una sentencia de 30 años para los 2 principales autores, y para para mis defendidos se ha llegado a la pena privativa de libertad en grado de complicidad de 15 años. Entonces, en ningún momento se está hablando de una absolución de proceso, pero cada proceso es totalmente distinto. En estos 3 casos se está velando y se reprocha, imagino que la sociedad como tal repudia. Yo no puedo repudiar porque en realidad tú tienes que tener en cuenta de que este es mi trabajo, para eso yo he estudiado y he trabajado, pero los 3 casos son totalmente distintos. Te pongo el ejemplo del supuesto feminicidio en la ciudad del Alto, en el multicine del señor Valentín Pari. Desde todo de punto de vista yo siempre voy a alegar inocencia para mi defendido. Nadie en sus 5 sentidos te va a victimar en un lugar que tiene tantas cámaras de seguridad. Aparte de ello, se habla de un supuesto envenenamiento. No obstante, dentro del cuaderno de investigaciones se da de la causa de la muerte por un edema pulmonar, no por envenenamiento. Entonces, también hay un diagnóstico a descartar de SARS-CoV-2, que es una variante del COVID, para la dama que por desgracia ha perdido la vida. En ese caso sí voy a alegar y lo voy a decir hasta el final, y voy a asumir defensa de que mi defendido es totalmente inocente. ¿Se encuentra privado de su libertad para fines investigativos? Sí, ¿no? Pero posteriormente ha ocurrido esta tragedia que es
la última de la señorita que por desgracia ha perdido la vida de 18 años. En el caso de Anaquín, como tal se refiere, siempre lo he manifestado y lo he dicho, mucho que defender no hay, sí velar garantías constitucionales. Había la oportunidad de irnos a un procedimiento abreviado, no obstante, no entendemos, el fiscal que ha llegado no era el fiscal titular, pero bajo un tema de cooperación en la Fiscalía, sí se da el caso de que otro fiscal pueda venir a la audiencia. ¿En esos casos se va a ir a un procedimiento abreviado? Mira que doctora? había la posibilidad de un procedimiento abreviado. La señora juez ha corrido en traslado, pero el señor fiscal ha manifestado que no es el titular, porque el titular de muertes violentas se encontraba en otro caso que también ha sido de relevancia y que no ha estado. Entonces, ¿Y eso qué que significa? no podía pronunciarse. Que eso habría que tratarlo y habría que hacer la solicitud correspondiente ante el fiscal titular, que llegaría a ser el doctor Maldonado, que en ese momento, por desgracia, le ha venido otro tema que ha sido igual de relevante. Entonces, en ese tipo de casos siempre lo he manifestado. Creo que el caso de Anaquín es un caso totalmente confirmado, es por eso que sí había la posibilidad de un abreviado, porque tienes que tener en cuenta, como quien dice vulgarmente, se ha encontrado a estos dos ciudadanos con las manos en la masa. Tenían partes del cuerpo que por desgracia ha perdido la vida dentro del domicilio de la dama, entonces mucho que investigar no le veo. En el caso de la ciudadana y en el caso de Matusalén, que tengo acá, la imputación formal que se ha llevado a cabo su audiencia el día de ayer, yo creo que todavía hay aspectos que debatir. Si bien mi defendido, que ha sido el señor Matusalén, no ha dado una declaración informativa como tal, en mérito al artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, ha sido porque ha obtenido mal asesoramiento de una abogada, que ojo, no ha sido abogada de defensa pública, ha sido abogada particular, la cual le ha dicho, cállate, no declares y te vas a ir 30 años a la cárcel. Y el pobre hombre no declaró cuando podía haber declarado. Si bien no declarado, le ha contado previo a la audiencia, a la lectura de derechos a la señora fiscal, qué es lo que habría pasado. Y es precisamente mérito y es concordante la imputación con la versión que da mi defendido, porque tienes que tener en cuenta que aquí hay dos autores que habrían participado del hecho. Uno que es el señor Matusalén, a quien se los indica y bueno, lo tenemos más como que en la mira por el tema de tener un supuesto antecedente anterior, pero que ojo, no sale con sentencia condenatoria absolutoria. No hay un rehab que acredite de que este ciudadano se ha sometido a una sentencia previa. Pero ese puede ser, doctor, un error procedimental de archivo, qué sé yo, pero los casos existen y las sentencias están ahí. No, es decir, no me imaginaría que lo han encarcelado cuando era menor de edad sin ningún tipo de sentencia. Ese ya es un tema administrativo, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que esto es como el cacho. Lo que se ve se anota. Ah, caramba. Y ahora con la ley 1173 no recae en el imputado o en la defensa técnica del imputado el demostrar. Recae en la fiscalía y en la parte acusadora. Seguro. Y la misma señora representante del Ministerio Eso en Público cuanto a antecedente. ha manifestado que no hay antecedentes. Eso Pues si en yo no cuanto a tengo un antecedentes. rehab, se presume que no ha existido. Eso ameritará Ahora, pues un proceso, una investigación. ¿Qué pasó? Y eso llama la atención y seguramente va a seguir dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque una persona menor de edad, acusada de un delito, por ser menor de edad, se lo envía a un centro especializado para menores de edad, sentenciado y todo aquello, que se supone hay un antecedente y no aparece ese antecedente, ya es un tema pues de locos. Pero bien, eso ya, como le decía, es un tema administrativo que se tendrá que verse en su momento. Lo absolutamente coyuntural, usted como abogada, doctora Irusta, conversa con sus clientes. Ellos han admitido en los dos últimos casos, el de Álvaro y Matusalén. Uno, ellos han mostrado algún tipo de arrepentimiento. Dos, ellos han admitido el crimen y ahora simplemente el procedimiento es saber qué pena les va a tocar o cómo es la cosa. A ver, en el caso de Álvaro, sí, en todo momento ha brindado su declaración ante la policía, ha coadyuvado con la policía.
autor confeso, yo diría que sí, pero no se ha dado por un tema legal de procedimiento el que se acoja a un procedimiento abreviado. Se ha manifestado la teoría de que se estaría buscando de que él se eche la culpa para salvar a la novia. No, el delito es intuito persona, cada quien ve qué es lo que hace o qué es lo que ha hecho. Mucho que debatir en el caso del joven Anaquín, que repito, ha perdido la vida por desgracia, no hay. Pero en este tipo de casos, por ejemplo, en el caso de Matusalén, con la muerte de esta señorita que por desgracia la han matado de una forma tan abrupta y violenta, sí, sí hay, porque hay otro coactor ¿Qué hay pendiente en ese caso? que responde al nombre de Roberto Huanca Quispe. Si bien mi defendido no ha manifestado de manera oficial y no ha firmado el acta correspondiente por mal asesoramiento jurídico, te vuelvo a señalar, porque muchos abogados piensan de que vete a los 30 años y punto. En este caso sí hay mucho que debatir. Este ciudadano ha manifestado y le ha dicho al señor juez, ejerciendo su derecho, que le asiste en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, como se han suscitado los hechos. Este ciudadano no ha agarrado y ha filmado con su celular bajo un tema de morbo. Ha filmado abajito de su celular a este ciudadano que responde al nombre de Roberto Huanca Quispe, que es quien le ha quitado la vida, quien cuenta con 34 años de edad. El informe o la declaración de la señora madre también da a conocer y jamás echa la culpa directamente al joven. El joven tenía una relación sentimental con la señorita, sí, perfecto, que ha sido una relación de concubinato, pero también acepta en esta imputación formal y está en la declaración de la señora, de la madre de esta señorita, de que posterior a ello ha conocido por el Facebook, y yo con mucho cuidado por el Facebook. La mayoría de los casos se dan, tú le preguntas, ¿y dónde lo has conocido? No, se ha hecho mi contacto por el Facebook y no te das cuenta que vas a tener contacto con un asesino serial. Lo ha conocido este señor Roberto y tienes que tener en cuenta la vulnerabilidad. La dama contaba con 18 años de edad, mi defendido tiene escasos 21 años de edad y el hombre que le ha quitado la vida tiene 34 años de edad. Perdón, la teoría que usted tiene, doctor Iruste, es que quien quitó la vida de Mayerlin no fue Matusalén, sino fue Roberto. Exacto. ¿Esa es su teoría? Sí, sí. No es mi teoría. Es lo que está plasmada en la imputación. Es su teoría, porque eso lo tendrá que demostrar en el proceso. Bueno, doctor. en realidad yo estoy muy de acuerdo con la señora fiscal, porque a través, y ha coadyuvado en todo momento con el proceso este ciudadano, a través de él es concordante su declaración con los hechos acontecidos. Ahora, los dos están tipificados y los dos están siendo investigados por el delito de feminicidio, cierto y evidente, pero concuerda totalmente la versión y la hipótesis que tiene la representante del Ministerio Público con lo manifestado con este joven. Es más, yo creo que para él debería haber, bueno, a él se lo ha enviado a Chonchocoro y al otro ciudadano al recinto penitenciario de San Pedro, pero a él se lo envía a Chonchocoro bajo el antecedente de otro delito que no tengo muy a fondo conocimiento de qué ha sido realmente, y se le ha dado una detención preventiva, siendo que su edad tiene 21 años, ¿no? Pero En el caso, para finalizar, doctor Iruste, en el caso Matusalén, entonces sí se va a ir a un proceso regular, no se va a ir a un proceso abreviado no, ni nada. En ningún momento, porque lo que él desea, es que aquí hay algo muy cabal. Él dice, él sabe lo que ha hecho. Es por eso que los han apartado a celdas totalmente distintas para precautelar que entre los dos no hayan peleas y todo lo demás. Y si tú conversas con Matusalén, Matusalén te va a decir, es que no es así, doctora. A mí me quieren dar toda la culpa. ¿A usted le dijo Matusalén claro que no, sí. él no la mató? No, claro. ¿Eso le dijo a usted? No solamente a mí, también se lo dijo a la señora fiscal y también está plasmada en la imputación formal. Quien le ha quitado la vida de una manera violenta, que no voy a dar a conocer porque ya la policía ha dado a conocer estos extremos que han sido por demás violentos, ha sido este ciudadano que responde al nombre de Roberto Huanca. En el caso de mi defendido ha demostrado y ha desvirtuado riesgos procesales de fuga, solamente ha quedado latente la actividad, pero de todas formas, ¿no? Es un delito gravoso, es uno de los delitos más graves en los cuales puedes estar implicado delito de feminicidio, sí. No creo que este ciudadano tenga una libertad tan pronto. No es como la sociedad piensa de que este ciudadano de pronto asumiendo defensa o va a pasar algo y de pronto va a salir a las calles y va a volver a matar. Eso no es así.
Bien. Es por ello que la policía y la fiscalía actúa de forma tan rápida en este tipo de casos, ¿no? Que evidentemente son conmovedores ante la sociedad, pero si en realidad todos serían buenos, no existiríamos los abogados como tal y no habría a quien defender y la carrera de derecho no existiría. Bueno, doctor Irusta, le agradezco Muchas la visita gracias esta a ti, noche. Juan Carlos, por la invitación. Gracias. Que tengan lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Mónica Irusta, la abogada de estos casos, cada uno de ellos con la circunstancia que amerita, estos casos que han marcado información, repercusión y sobre todo han conmovido a la sociedad en estos últimos días en nuestro país. Continuamos en Que no me pierda. Mariana. Gracias, Juan Carlos. Voy a hablar del Parque Industrial